Buenas tardes a todos. Hoy tenemos un PPI en foco muy especial, ¿no? Especial en dos sentidos. Primero porque es un PPI en foco bastante ambicioso, porque buscaremos, más allá de hablar de números y tendencias, hablaremos del futuro, ¿no? De lo que se viene, de inteligencia artificial. El rol, en realidad, hablaremos del rol de la inteligencia artificial y su interacción con todos nosotros, no con cada uno de nosotros. Hablaremos de esta herramienta, una cuestión que también podemos discutir, si es una herramienta o no, y cómo se entrecruza con la interpretación, con los sentimientos, con las decisiones humanas, ¿no? Hoy una pregunta que muchos se hacen ¿es un socio, es un competidor, es un enemigo, es un complemento? En fin, pero bueno, como les decía, hoy es un PPI en foco especial. Y uno de los temas también que lo hace especial es que es el formato, que no estoy sola. Hoy nos acompaña Marcelo Ferrer, que es nuestro especialista en inteligencia artificial dentro de PPI. ¿Y por qué? El porqué es simple, ¿no? Porque entre los dos creemos que podemos hacer un buen equipo para entrevistar a quien es hoy nuestro invitado. Una persona realmente especializada y con un conocimiento profundo en inteligencia artificial, y creo que entre los dos lo podemos aprovechar y exprimir al máximo su conocimiento. Así que Sergio Perniche es nuestro invitado hoy. Bienvenido, Sergio. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a vos por invitarme. No, de nada. Sergio, al contrario, es un gusto tenerte. Sergio es PhD en física en la Universidad de Pittsburgh, fue profesor en la Universidad de Rochester y tiene un MBA en esta universidad. Publicó numerosos artículos en reconocidos medios y participa de conferencias científicas en Estados Unidos, en Canadá, en Europa y en el país. Uno de sus trabajos fue participar del grupo de derivados de Berkeley en Nueva York, y después volvió al país, ¿no? Y ahí desde hace unos años se desempeña como consultor internacional un rol que ejerce y que combina con su rol educador, por decirlo de alguna manera. Es profesor, empezó como profesor en la UCEMA, después fue director del MBA de la UCEMA y hoy es profesor y es director de la carrera, de una nueva carrera que es la Ingeniería en Inteligencia Artificial del SEMA, que tendrá su primer camada el año que viene. Así que nuevamente, bienvenido, Sergio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marce, por acompañarme hoy. Y si te parece, para empezar a romper el hielo, una pregunta un poco quizás complicada, pero más que interesante. ¿La inteligencia artificial es el protagonista del futuro? ¿Es la protagonista del futuro? Yo creo que sí. Predecir el futuro es muy difícil, pero todo hace pensar que es probablemente la tecnología más disruptiva de todos los tiempos. Para fundamentar esto, uno puede pensar en las tecnologías en general como herramientas que extienden nuestras habilidades naturales, qué sé yo. Un auto extiende nuestra capacidad de movernos, un avión ni hablar, un telescopio de mirar. Pero bueno, son todas habilidades que, si querés, otros animales también tienen. Lo único que es genuinamente único y solamente humano es nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de comunicarnos de manera sofisticada con otros humanos. Y esta tecnología viene a hacer eso, digamos. O sea, viene a hacer exactamente aquello que muy poquito tiempo atrás, hacia cualquiera de nosotros nos preguntaban, decime las 5 características que diferencian a un humano de cualquier otra especie. Una de ellas era el lenguaje sofisticado y la capacidad de comunicación y la capacidad de pensar, y estas tecnologías están replicando eso. Así que definitivamente creo que va a jugar un rol fundamental. ¿Qué tan extremadamente fundamental va a ser? Está por verse. Yo creo que de acá a 10 años
no vamos a reconocer el mundo que vivimos. Y una pregunta ligada a esto es, ¿cuál pensás que va a ser el impacto de la inteligencia artificial en la productividad, ¿no? En la productividad de la economía, decís. De la economía. Bueno, vos sos economista. La productividad la podemos pensar... A ver, el crecimiento de un país depende, digamos, del trabajo, del capital y de la productividad. Vamos a ponerlo en términos sencillos. ¿Okay? Y esto, de nuevo, puede ser realmente un cambio dramático, porque uno no sabe si ponerlo en términos de que va a aumentar la productividad o que va a aumentar el trabajo, porque en algún punto va a poder reemplazar muchas actividades humanas. Entonces, ¿qué es eso? ¿Estás aumentando la fuerza laboral o estás aumentando la productividad de los humanos que trabajan? El punto es que no, digamos, pensado como aumentando la fuerza laboral, vos fíjate que nosotros, cualquier país tiene una restricción biológica. Una generación no puede ser mucho más que el doble que la otra generación. Pero si la tecnología las podés multiplicar por lo que quieras, digamos. ¿Entendés? Entonces, realmente, yo creo que sí, que va a ser un aumento de riqueza. Y ahí ligado a esto, y antes de dejarle ya a Marce, porque justo lo mencionaste, digo, es un reemplazo, vos hablabas recién que iba a reemplazar algunas tareas humanas, ¿no? Entonces digo, y un poco volviendo a lo que hablamos hoy, la inteligencia artificial, está hoy el debate sobre si es un enemigo, si es un potenciador, ¿no? De nuestras cualidades y la productividad, digamos. ¿Cómo lo calificarías vos, digamos? Porque viene a reemplazar algunas tareas humanas, claramente recién lo comentaste, ¿no? Pero es Sí. como una herramienta. Mirá, déjame separar el corto plazo del largo plazo. Corto plazo, desde ahora, próximos 2 años. Largo plazo, de ahí en más. En el corto plazo, yo creo que definitivamente es un potenciador, el nombre copiloto está muy bien, digamos, y no es un reemplazador de trabajos, sino que está bueno pensar cada trabajo. Hay varios sitios en internet que te ayudan a pensar cada trabajo como, a ver, ¿qué tareas hace la persona que trabaja en esta actividad? Qué sé yo, una persona que atiende clientes, ¿qué tareas hace? Entonces vos tenés la lista de 20 cosas que hace y probablemente 10 de esas 20 cosas que hace, hoy la inteligencia artificial las puede hacer mejor que esa persona. ¿Significa eso que no necesitas a esa persona? No, al contrario, significa que esas 10 actividades se las dejas a la inteligencia artificial y las otras 10 las hace esa persona que requieren, digamos, mayor valor agregado, concentrada sin perder el tiempo en cosas un poquitito más rutinarias que hoy te puede hacer la inteligencia artificial. Así que en el corto plazo, definitivamente... Un potenciador. Un potenciador. En el largo plazo, a ver, muchas actividades, como pasó con casi todas las tecnologías, sí, van a desaparecer. No nos olvidemos que hasta hace 100 años atrás estaba la gente que prendía las velas en las calles, digamos. Esa profesión desapareció. Y así como tantas otras. Esto, de nuevo, es un poquito más extremo porque como ataca aquello que nos hace fundamentalmente humanos, hay muchas cosas que pudieran pasar por esto. Pero ese largo plazo es súper especulativo. Yo creo que sí, que va a haber un reemplazo en muchas cosas, pero no hay que descontar el ingenio humano para encontrar la vuelta donde podemos agregar valor, donde de pronto la demanda, qué sé yo, por ejemplo, hay muchas actividades que una máquina puede hacer hoy, qué sé, jugar al ajedrez.
no hay ningún humano que tenga la menor chance contra una máquina en ajedrez hoy, ni el mejor de ellos. Sin embargo, el ajedrez hoy es como industria más grande que nunca en la historia. ¿Okay? Mueve más plata hoy que nunca en la historia. Hay más gente jugando al ajedrez que nunca en la historia. Uno podría haber pensado, cuando ocurrió el famoso partido de Deep Blue contra Kasparov, uno hubiese pensado que, bueno, desaparece el ajedrez, porque si la máquina gana, ¿cuál es? No, pasó totalmente lo contrario. Entonces, ¿cómo va a reaccionar el mercado? ¿Dónde va a demandar humanos? Es algo que yo personalmente creo que va a seguir habiendo trabajos para los humanos, como siempre pasó con todas las tecnologías, solo que vamos a hacer como sociedad, claro, otros, y sociedades mucho más ricas, digamos. Pero es especulativo, ¿no? Siguiendo un poco con esta línea, ¿cuáles vos pensás que van a ser las industrias que sean más afectadas, para mejor o para peor? Bueno, mira, yo, si me permitiste, cambio un poquitito la pregunta, más que cuáles son, porque creo que van a ser todas. Sí, eso. Es en qué orden. ¿Okay? ¿Cuáles van a ser primero y cuáles van a ser después? Y para mí la respuesta es bastante clara. Aquellas industrias que trabajen mucho con datos van a ser las primeras afectadas. Ya son las primeras afectadas. Con datos me refiero con datos manejados por las computadoras. Y las industrias que requieran más actividad física van a tardar un poco más. ¿Cuáles son las industrias que hoy utilizan más datos? Bueno, finanzas es una, digamos, definitivamente. Marcelo sabe bien. Claro. Medicina, dentro de medicina, todo lo que involucra imágenes. Hace un mes, la Mayo Clinic, digamos, es una de las organizaciones de medicina más importantes del mundo, anunció que el cáncer de páncreas, que es el 11º cáncer en cuanto a prevalencia, pero sin embargo el tercero o quinto en cuanto a generación, o sea, que los casos terminan mal, digamos. Y la razón por la cual terminan mal es que las imágenes con las que cuentan los médicos son tales que los médicos detectan ese cáncer básicamente en estadio 5, donde ya no hay chance. Y acaban de anunciar que con inteligencia artificial se puede detectar, en esas mismas imágenes que los humanos no vemos nada, la inteligencia artificial detecta ese cáncer más de un año antes, con lo cual las perspectivas para los pacientes es muchísimo mejor. Así que, bueno, nada, esa área que especialmente usa una cantidad importante de información en forma de imágenes, pero al fin y al cabo es información, porque son dígitos, bueno, ahí medicina está. Después todo lo que es marketing en Internet. Y después están las otras industrias que dependen más del oficio, construcción. Va a tardar más, seguramente. Todo lo que es la implementación de agentes, digamos, en el mundo físico 3D que nos movemos tan tranquilamente los humanos, le cuesta todavía a las máquinas. Eso va a tardar bastante más. Y justamente vos mencionabas, porque una de las preguntas que teníamos era algún caso de éxito de uso de la inteligencia artificial y algún caso si tenés de fracaso, ¿no? En donde has fracasado. Creo que el caso de éxito lo acabás de mencionar recién, ¿no? Con el tema del cáncer de páncreas y su detección temprana, ¿no? ¿Algún caso de éxito, algún caso de fracaso, mejor dicho, que hayas escuchado o que hayas visto en el uso de la inteligencia artificial? Sí. A ver. No sé si fracaso es la palabra. Fracaso no sé si es la palabra. Lo más cercano a fracaso que yo he visto
es producto de una expectativa equivocada. Esta tecnología, la realidad es que, a diferencia de casi cualquier otra tecnología, en el fondo no entendemos bien cómo funciona. Entonces las aplicaciones son muy empíricas, muy a ver qué funciona, digamos, a ver cómo lo hacemos funcionar, digamos. Y el cómo lo hacemos funcionar termina funcionando bien después de una serie de iteraciones. Y hay mucha gente que cree que esas iteraciones, donde hasta que termina funcionando todas las iteraciones anteriores las podés pensar como fracasos, pero no son fracasos, son aprendizajes, digamos. Bueno, nada, si vos no tenés el mindset y la expectativa de que esta tecnología no es algo plug and play, digamos, sino que le tenés que ir enseñando a la máquina, y enseñarle a la máquina no es tan fácil como uno creería, cuando la información, sobre todo, qué sé yo, por ejemplo, las máquinas se entrenan con la información pública que está en Internet. Esencialmente todo Internet. Pero la información privada de tu empresa no la conoces. Entonces vos tenés que encontrar la manera, hay técnicas, por supuesto, desarrolladas para esto, para que aprenda también de la información privada de tu empresa. No es obvio ese proceso, digamos. Es un proceso iterativo donde vas aprendiendo, donde la máquina va aprendiendo, aprende un poco mejor, aprende un poco peor. Creíste que aprendía y de pronto te parece un error enorme. Lo que uno tiene que entender es entender que eso es así, digamos. Claro, si eso vos es lo así, aplicás. y eso es así, y la verdad, la mejor analogía somos los humanos. Los humanos también cometemos un montón de errores, digamos. Y cuando un humano no sabe sobre un tema, comete más errores que cuando empieza a saber, y cuanto más experiencia tiene, menos errores comete. Y esto es bastante parecido. Hay una pregunta un poco más técnica, si querés. Los grandes modelos de lenguaje, hoy en día los tenemos con más y más y más datos. ¿Va a llegar un límite en lo que podemos entrenar el modelo? O sea, hoy en día hubo un salto exponencial. O sea, en los últimos años, claramente, ChatGPT, Gemini, vos hablás y parece una conversación real completamente. Pero se dice que estamos llegando a un tope. ¿Vos compartís esa visión? Bueno, a ver. Déjame elaborar un poquitito la respuesta. Y hace ya unos años, unos empleados que en ese momento estaban trabajando en OpenAI y después por diversas razones hicieron Anthropic, descubrieron que existían unas leyes de escala, digamos, ¿no? O sea, estos modelos, básicamente vos le pones benchmark, que de alguna manera nos ponemos de acuerdo que están reflejando esos benchmarks qué tanto aprenden de las diversas áreas de aprendizaje. Y esos benchmarks se iban superando de una manera bastante predecible en función de 3 inputs. En función de los datos con los que los entrenaban, en función del compute que pone, o sea, la capacidad computacional para entrenar estos modelos, y en función de los parámetros que, si querés, esa gran red neuronal tiene. Bueno, todos esos ingredientes tienen, en última instancia, tienen un límite físico. Computar implica gastar energía, la energía es finita, la energía disponible es finita, pero ahí no está el cuello de botella. Ya se están armando plantas de energía nuclear para proveer energía a estas grandes bases de entrenamiento de estos modelos. Hoy el cuello de botella principal está en los datos. Básicamente el 100% de Internet está metido en los modelos actuales. Pero
Entonces uno pensaría que por ahí el cuello de botella viene por ahí, pero la realidad es que se están probando entrenar con datos generados, no datos hechos por humanos, Sí, por otros modelos. sino datos hechos por otros modelos. Y por ahora, está funcionando bien. Ahora, si ese límite es actual, si ese límite lo estamos llegando con los modelos actuales, me da la sensación de que no. Pero hay más techo todavía. Que hay más para subir todavía. Sí. Ok. Y bueno, y hablando un poco, también vos mencionaste antes agentes, que entiendo es lo que se viene en inteligencia artificial. Serían modelos que nos permiten ejecutar cosas, no solo hacerle preguntas, sino que ejecute por nosotros en forma autónoma. ¿Qué potencial ves ahí? Enorme. Si querés, como es un tema relativamente nuevo, doy un ejemplo muy, muy sencillo que todo el mundo va a entender. Los modelos de lenguaje, como hemos dicho, son fabulosos para replicar cualquier conversación, pasando ampliamente el sentido tradicional de lo que llamábamos Turing Test, digamos, Turing Test era, digamos, una medida que el famoso Turing, que fue el padre de todo esto, digamos, padre de la computación, dijo, bueno, ¿qué es inteligencia? Bueno, si yo puedo hablar con una máquina y no sé si es una máquina o una persona y no puedo, a partir de sus respuestas, darme cuenta si es una máquina o una persona, bueno, tengo que asumir que la máquina es inteligente. Y ese test, estrictamente hablando, como lo describió Turing, se pasó. Entonces, una de las cosas que podés hacer hablando, que estos modelos pueden hacer hablando, es planificar. ¿Ok? Entonces, yo lo invito a quienes nos estén escuchando que le digan a su LLM favorito, mira, vamos a poner el ejemplo de hacer una pizza. Tengo harina, tengo agua, tengo levadura, tengo tomate, tengo mozzarella, tengo una hornalla, un horno, tengo, ¿cómo se llaman las cosas para...? Una fuente. Una fuente. Dame paso a paso qué tengo que hacer para terminar con una pizza y comérmela. Entonces, el modelo te va a dar estrictamente paso a paso y decirle, bueno, dame el primer paso y yo te aviso cuando lo cumplí. Entonces te da el primer paso, dice, bueno, qué sé yo, tirar la harina, ponerle levadura, tirarle un poquito de agua. Y vos le vas diciendo, bueno, cumplí esto no lo pude cumplir por tal razón, entonces te cambia el plan original. Bueno, ese es un ejemplo donde el LLM planifica y uno, el humano, actúa como el agente. ¿Ok? Entonces, el agente lleva a cabo tareas que el LLM no puede hacer porque, en este caso, están afuera del mundo de la computadora, es uno cocinando, digamos. Algo similar ocurre aún si nos mantenemos en el mundo de Internet. Hoy un LLM no puede ir a comprar un ticket de avión si querés viajar. Ni siquiera le resulta tan fácil a un LLM hacer cuentas. ¿Okay? Hacer una cuenta relativamente sofisticada, que es lo que históricamente las máquinas hacían mucho mejor que los humanos. Bueno, estas tecnologías no las hacen tan bien. Pero existen computadoras que hacen perfectamente bien esas cuentas. Entonces, en ese sentido, vos podrías armar un modelo en el cual cada vez que la máquina tiene que hacer cuentas, llama a un agente, que vendría a ser, en este caso, una computadora que haga la cuenta, y de esa manera extender enormemente las cosas, digamos, la capacidad de acción de estos modelos.
basados en el LLM, pero con brazos, digamos, por ahora restringidos al mundo de Internet, eventualmente con robótica más allá. Entonces, los resultados en los modelos actuales, que todavía son sencillos, son fabulosos, y el potencial, yo creo que esa es una de las grandes razones por las cuales todavía esa exponencial no ve signos de decaer, digamos. Es que existen todos estos trucos donde aquellas actividades donde los LLM en sí mismos no son tan buenos, bueno, pero son buenos para transferirle la responsabilidad de hacer esas actividades a otras máquinas que lo llamamos agentes, digamos. Eso es lo que es Agentic AI, y yo creo que el futuro cercano viene por ahí. Yo coincido bastante. Y ahí, Sergio, te llevo un poco para el lado de las finanzas, ¿no? ¿Cómo crees que la inteligencia artificial puede cambiar el mundo de las finanzas, de las inversiones? Y esto apelo acá a tus dos sombreros, ¿no? Por el lado del consultor y por el lado del usuario, ¿no? Digo, uno como inversor y uno como vos consultor, digamos, de empresas por ahí del mercado de capitales que están aplicando inteligencia artificial, ¿no? A sus modelos. Sí. A ver, podemos separar el usuario, el inversor, de las empresas. Y dentro del inversor, el inversor profesional, del inversor... Retail. Claro. Yo creo que hoy la tecnología está como para tener asesores financieros que hasta hace poco era algo que solo aspiraba a tener alguien con mucho dinero. Y hoy está la tecnología, la inteligencia artificial, para que sea tu asesor financiero. Para que te advierta acerca de los riesgos de ciertas inversiones, para que, digamos, incluso si uno se toma el suficiente trabajo de hacer, digamos, de darle los datos de cuánto uno gana, cuánto uno gasta, qué tipo de consumos quiere, qué tipo de aversión al riesgo tiene uno o no tiene. Dado el perfil clásico de inversor que uno es y dado el nivel de activos que uno tiene, etcétera, etcétera, sugerir las mejores inversiones. Esto de ninguna manera reemplaza, muchas veces se dice que esto democratiza, que esta tecnología democratiza, y en buena democratiza el conocimiento. En parte es cierto, pero en parte las respuestas que te da depende de las preguntas que uno hace. Y las preguntas que uno hace depende del conocimiento que uno tiene. Entonces, los prompts que se llaman, digamos, lo de democratizar el conocimiento es entre comillas, porque si uno puede hacer preguntas más educadas a partir de saber más de finanzas, pues en este caso que me estás preguntando, las guías van a ser mucho más acertadas. Y si no tenés ningún conocimiento previo, es posible que todavía no tengas aunque la inteligencia artificial te esté dando un consejo sensato, sigue siendo el caso que la gente tiende a preferir el asesoramiento de un humano cuando hay plata en juego, digamos, que el asesoramiento de una inteligencia artificial que la gente tampoco entiende muy bien cómo funciona. Así que yo creo que por ese lado la información está. Hasta dónde la gente sigue los consejos que esta tecnología puede dar,
En el caso de las inversiones, es algo que irá evolucionando como todo. Cuando empezó Internet, la gente tenía una ambivalencia brutal a poner la tarjeta de crédito para comprar online, y hoy nadie lo duda, digamos. Yo supongo que algo similar va a ocurrir. Por el lado de las empresas, bueno, ya la inteligencia artificial tiene una habilidad enorme para detectar fraudes, para estimar riesgos en tiempo real, en función de cómo van modificándose las variables en tiempo real, de la información que se tiene de ciertos clientes, de ciertos... así que... Y después están otros jugadores un poco más sofisticados que siempre, qué sé yo, las hedge funds, por ejemplo, que de alguna manera siempre su negocio es ganarle al mercado, ¿no es cierto? No se usaban, en parte porque ¿cómo haces para entender hasta qué punto, qué sé yo, el tránsito en determinada ciudad está correlacionado o no con el aumento de ventas de ciertos productos que por ahí se venden especialmente en esa ciudad? Entonces, las finanzas están sufriendo un cambio enorme. Yo creo que además esto va a implicar un cambio en nuestra manera de entender los mercados, que es una manera de entenderlo computacionalmente, que es como un juego en el sentido de teoría de juegos, digamos, donde los distintos jugadores hacen su estrategia y tratando de llegar a ese famoso equilibrio de Nash. Y bueno, nada, con la inteligencia artificial lo que permite es encontrar o acercarse a ese equilibrio de manera más rápida a partir de entender los patrones de variables que hoy que hasta hace poco no teníamos en cuenta. Así que el impacto en finanzas, como siempre pasó, la finanza siempre fue pionera en casi todo, digamos. Cuando empezó Internet, el World Wide Web, digamos, más que Internet empezó como un proyecto de defensa, pero el World Wide Web empezó como un proyecto en el CERN, digamos, para comunicarse entre físicos, de hecho, para compartir artículos, pero enseguida la primera industria que la adoptó fue las finanzas, digamos. ¿Y por qué? Porque es una industria donde los incentivos están ahí para utilizar información y es muy demandante de información. Así que las finanzas es un área fascinante donde es un testing ground para esta tecnología. Y aprovechando, mencionaste todo esto de Internet, de cómo se empezó a implementar, no sé si te acordás, esta es por eso una pregunta un poco más pesimista, a fines de los 90 sí. Hubo una burbuja importante en las .com, sí, donde se invirtió un montón de dinero, después hubo una gran caída, algunas sobrevivieron, otras empresas no sobrevivieron. ¿Ves que hay una burbuja de la AI? Ok. ¿Me permitís ir a la burbuja de Internet? Porque yo tengo una interpretación distinta que el común de la gente respecto de lo que pasó ahí. Vos sos muy joven. Creo que eras un niño cuando... Sí, tenía 10, entre 10 y 15 tenía. Sí. Un día. Yo puedo decir lo mismo, pero bueno, pongamos. 2 añitos. 2 añitos más. A ver, el problema es así. Estábamos en los 90, sale Internet, empieza a funcionar Internet de una manera que... además yo estaba estudiando en Estados Unidos, así que es como que lo viví muy, muy claramente a todo eso. Y de pronto empieza a crecer y el World Wide Web empieza a habilitar posibilidades de empresas que hoy son conocidas por todos, como Amazon, qué sé yo.
Y empieza a haber una burbuja. Pero, a ver, o lo que se interpreta como una burbuja. Pero lo que estaba pasando en ese momento es que la mayoría de la gente que estaba en este mundo se daba cuenta que acá había una tecnología revolucionaria que iba a generar un valor gigantesco, valor económico gigantesco. Esa predicción, que involucró una enorme cantidad de inversión, no fue equivocada. Fue totalmente correcta. Right in the money. ¿Qué es lo que estaba equivocado? Lo que estaba equivocado es la persona que, pensando que una cierta tecnología trae una revolución a futuro, cree que además puede elegir a los winners dentro de esa tecnología. ¿Ok? Entonces, si vos, además de creer que la tecnología va a revolucionar el mundo y va a generar en esa revolución una enorme cantidad de valor, parte del cual van a adquirir los inversionistas. Sí. Cosa correcta. ¿Pasó? Sí, ¿qué pasó? Si además crees que dentro de las miles de alternativas vos podés elegir los ganadores, los futuros ganadores, esa es la parte equivocada. ¿Ok? Y eso es lo que de alguna manera en algún punto hizo que el mercado cayera, porque cuando cayó todo. Pero yo no lo veo como que fue una inversión equivocada. No, la tecnología, la promesa que tenía la dio y con creces. Sí. La cumplió y con creces. Lo que está equivocado es pensar que yo, dentro de esa confusión que todos teníamos, podía elegir a los ganadores. Y yo creo que ahora pasa lo mismo. Yo creo que esta tecnología es revolucionaria, va a cambiar el mundo, probablemente más fuerte que mucho más fuerte que lo que pasó en Internet. Va a generar un valor gigantesco. Ahora, si me preguntás, bueno, ok, ¿cómo invierto esto? Y es complicado, digamos, ok. Probablemente, así, la manera más amplia de invertir en esto es un índice genérico, apostando a que la economía en general se va a hacer más rica con esta tecnología y vas a estar capturando una partecita de todo. Seguramente muchas de las empresas de los startups de AI que hoy vemos van a colapsar, como pasó en aquella revolución y colapso, pero la tecnología en sí al final del día va a generar un aumento de productividad enorme en la economía, un aumento, va a generar un valor gigantesco para los dueños del capital y cómo entrar en esa inversión no es tan claro, dado que muchas de estas empresas no son públicas, pero el valor va a estar. Perfecto. Y acá, Sergio, ya nada, al menos yo de mi parte tengo 2 preguntitas más. Después vemos, Marcelo, porque te estamos usando ya hace una hora que te tenemos acá. Te secuestramos, parece. No, así que bueno. No. Y acá te llevo a tu rol ya universitario en esta última parte, ¿no? Como docente universitario, digamos. Y bueno, vos sos el director de una nueva carrera, ¿no? Que comienza el año que viene en el SEMA de Ingeniería en Inteligencia Artificial. Acá lo que me gustaría preguntarte a vos, ¿cómo nació, ¿no? Esta carrera, digamos, nueva, obviamente, y por qué? Un poco creo que lo has venido hablando, tu pasión por la inteligencia artificial y cómo va a cambiar el futuro, nos quedó, pienso, claro, pero me gustaría escucharte a vos, ¿no? O sea, escucharte a vos, ¿cómo nació? A ver, ¿cómo nació? Es personal, digamos, pero si querés voy por ese lado, no tengo ningún problema. Hace 8 años, cuando en Argentina ni se hablaba de inteligencia artificial, ahora todo el mundo habla, pero mi hijo se fue a hacer el grado a Stanford. Él había hecho un intercambio en la secundaria y volvió y dijo, papá, me quiero ir a Stanford. Y
Y bueno, tuvo la suerte de entrar. Y entonces fue a Stanford, a él le gusta la matemática y la computación. Fue a Stanford y a mí me interesa como persona de universidad, me interesa ver qué estaban haciendo en una de las top 2 o 3 universidades del mundo, digamos. Y de lo único que se hablaba de inteligencia artificial. Y acá no se hablaba nada de inteligencia artificial 8 años atrás. Entonces, nada, creo que hay que hacer esto, creo que tenemos que replicar, empiezo a proponer, replicar lo que estaba pasando en Stanford acá en la UCEMA. Por una serie de circunstancias no se dio, pero bueno, finalmente hace 3 años o 2 años y medio el proyecto sigue para adelante. Yo convencidísimo hace bastante que la cosa pasaba por ahí. Y ya mi hijo recibido, él decide ir a hacer un doctorado en inteligencia artificial en MIT. Y entonces le digo, Francisco se llama, le digo, che, Fran, bueno, el proyecto de va a ir para adelante, quiero hacer el mejor programa de Latinoamérica. Quiero que este sea el centro para aprender inteligencia artificial de toda Latinoamérica. Yo sé que no puedo competir contra Silicon Valley porque los números son otros, digamos, pero en Latinoamérica sí. Bueno, en ese momento tuve la suerte de que mi hijo no solo se había hecho muy amigo de varios profesores de Stanford, sino que empezaba a hacerse amigo de gente de MIT. Y yo no sé muy bien cómo fue. ¿Cómo llegaste hasta acá? No sé muy bien no sé cómo funcionó, pero la cuestión es que se armó como un grupo de 7, 8 personas de estas mega instituciones ayudándome a mí a armar el programa, digamos. Y bueno, salió un programa bárbaro. Y yo tengo muchísima expectativa. Creo, sinceramente, esta tecnología tiene un riesgo, como todo el mundo sabe, como cualquier tecnología. Tiene un riesgo del mal uso por agentes humanos negativos, pero además tiene un riesgo de que estamos frente a la primer momento en la historia donde tenemos un ente no humano que habla, un ente no humano que es razonable decir que piensa, y no tenemos la menor idea de si eso va a tomar, digamos. Sí que el riesgo está, intuitivamente y sin demasiada razón para decirlo, pero intuitivamente le asigno un riesgo bajo, pero las potencialidades, digamos, son gigantescas. Creo que puede ser, genuinamente creo que puede ser un antes y un después para la humanidad. Y francamente quisiera que por una vez la Argentina juegue un rol. Juegue un rol, digamos, de protagonista, no de observador de lo que pasa. Donde tenemos chances ahí. Yo por eso lo tenemos a Marcelo bien cuidado, ¿eh? Claro. Y creo que es ahí donde creo que la UCEMA puede aportar. Perfecto. Bueno, Sergio, yo no sé, Marce. Bueno, en mi caso, primero una felicitación por todo esto que están armando. Yo hace 3 años empecé con lo que es la inteligencia artificial, busqué acá en Argentina dónde puedo educarme con esto, terminé en España, terminé haciendo un máster en España, y nada, ver que ahora en Argentina se está dando, la verdad me pone muy contento. Así bueno, nada, te agradezco mucho. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Un placer enorme tenerte acá y nada. Pero seguramente ha sido de utilidad para todos. Muchísimas gracias a vos y la verdad que ha sido un placer.